Muy bien, vamos desde hace muchos años, mi hobby, mi pasión es la historia de la medicina y también de la especialidad. Rebeca, ¿puedes pasar la siguiente? Es que yo no las estoy pasando, doctor, es usted. Le tiene que dar clic. Clic. Ujú, Sí, porque está usted, sí, sacándolo desde su máquina. Ahí está. ahí está. Ujú. Puede seguir, doctor. Bueno, esta es una máxima que escribió Pedro Abelardo, que fue el fundador de la Escuela Catedralicia de Notre Dame de París. Dice, dudando a la investigación llegamos y preguntando la verdad adquirimos. Allá arriba está en latín y luego la traducción al español. Y Giovanni Battista Monteggia en 1814 describió la lesión que lleva su nombre y ese mismo año Abraham Coles publicó su famoso artículo en Dublín, en Irlanda. Fue descrita en una muchacha que tenía 12 años. Y Jex, el doctor, escribió sobre el desprendimiento espontáneo y traumático de las epífisis en mayo de 1837. Ahí está el doctor Jex Gueretin. Vean la fecha, 1837. Faltaban muchos años todavía para que aparecieran los rayos X. Entonces, todo esto se hacía con disecciones. Y aquí está el doctor Matthijssen, que escribió en Holanda, en Haarlem, en esa revista que apareció en febrero de 1852. Fue un cirujano del ejército holandés que fue el primero en utilizar vendas de yute empapadas en agua y mezcladas con yeso para tratar los huesos fracturados. Él era un médico militar. Después también se utilizó en la vida civil y sobre todo en los niños. Y Ambrosio Tardí, en 1860, escribió un artículo que dice Estudio médico legal sobre los abusos y malos tratos ejercidos sobre los niños. Vean la fecha, 1860, siglo XIX. En esa revista de los análisis de higiene pública y de medicina legal. Este alemán, Henry Kempe, escribió y acuñó el término del niño maltratado un siglo y 2 años después, en las lesiones no accidentales. Aquí está la fecha, la fotografía de él, del doctor Tadiu. Y Boltzmann, en el año de 1881, escribió sobre las parálisis y contracturas que se siguen a los vendajes fuertemente aplicados, principalmente en el antebrazo y la mano. Pero la descripción inicial no la hizo Boltzmann. Este Boltzmann que yo les platico era hijo de aquel que describió los canales de Boltzmann en el hueso. Era el papá de Richard Boltzmann. Pero la descripción inicial fue de este francés que se llamaba François Magain en 1847. En ese libro que se llama Tratado de las Fracturas y las Luxaciones, publicado en 1847. Un año antes, en Boston, Massachusetts, se utilizó por primera vez el éter y ahí nació la anestesia. Y la radiología apareció en 1895 por William Conrad Röntgen. John Pollan, que estaba en Greenwich, en Inglaterra, escribió el diagnóstico de las lesiones traumáticas y las separaciones de las epífisis en ese artículo de 14 páginas. A su derecha de sus pantallas está el
la portada de ese artículo. Ya habían aparecido en 1895 los rayos X. Al año siguiente, escribió todo un libro de 926 páginas y describió 4 tipos de lesiones fisiarias. Y Martin Kirchner, los que manejamos, todos los ortopedistas manejamos los clavos de Kirchner y manejamos los clavos de Steigman, pero inicialmente no se utilizaron más que para manejar como tracciones óseas para las fracturas. Aquí está la traducción del alemán. Esta fotografía me la obsequió el doctor Wolfgang Eckart de Heidelberg, de Alemania, que también es un historiador médico como yo. En el año de 1913, ya en el siglo XX, Harry Bradley inventó o introdujo el acero inoxidable. Fíjense, esta referencia de Martin Kirchner es de 1909. Todavía no había aparecido el acero inoxidable. ¿Sí? Kirchner es una palabra en alemán que significa recolector de cerezas. Y aquí está el doctor Calot. Cuando yo comencé mi residencia en ortopedia general, yo oía a mis profesores que decían, vamos a ponerle un Calot. Encontré la referencia en este libro, también escrito en el año de 1909, el mismo año que Martin Kirchner publicó sobre sus clavos, este libro que se llama La ortopedia indispensable o esencial para los practicantes. Esa primera edición fue editada en París. Aquí está la traducción del francés, molde de yeso pelvipodal o pelvipodálico para las fracturas femorales en los niños. Aquí a la derecha está la foto del doctor Juan Francisco Calot. Y también oíamos hablar del ángulo de Baumann. Aquí les traigo la referencia. Él estaba en Langenthal, cantón de Berna. A la derecha está la foto del doctor Baumann. Y aquí está la traducción del alemán de ese artículo publicado en 1929. Aquí está el ángulo, el que describió el ángulo de Baumann, generalmente como secuelas de las fracturas supracondilias de codo. Y el doctor Eichen, Alexander Eichen, hizo una clasificación de las lesiones fisiarias de 3 tipos. Esta foto es una cortesía de la Universidad Tufts de Boston, Massachusetts, y aquí está el artículo que apareció en 1936. Esta clasificación de Eichen fue la predominante en el mundo hasta que apareció la clasificación de Salter y Harris. Más adelante hablaremos de Salter y Harris. Y uno de mis maestros procedía de Tlatelolco. Las gentes que estaban en Tlatelolco se fueron a Magdalena de las Salinas y ese maestro mío fue a su vez alumno del doctor Arturo Reyes Cunningham de San Luis Potosí. Me tocó conocerlo, a lo mejor alguno de ustedes lo conoce. Y él platicaba de esta clasificación que apareció en 1945 del doctor Lars Holmberg de Estocolmo, de Suecia. Y el primer artículo que platicaban, aunque ya existía la clasificación ahorita vamos a hablar de la clasificación que estamos utilizando, pero todavía se utilizaba esta clasificación de Holmberg. Y la primera referencia de utilizar los clavos cruzados de Kirchner para fijar las fracturas supracondilias apareció en 1948, cuando apareció también la streptomicina. Y el doctor John Charley, cuando estaba en Manchester, publicó el tratamiento cerrado de las fracturas comunes,
la primera edición de 1950, publicado en Edimburgo por esta casa editorial. Él escribió sobre la fijación en 3 puntos para manejar las fracturas en los niños. Esta es una foto de cuando estaba en la Armada, de la Real Armada Británica, en la Segunda Guerra Mundial. Uno de mis conocidos historiadores de la traumatología me decía que si no hubiera inventado la artroplastía de baja fricción, con este solo libro que escribió hubiera sido también igual de célebre el doctor John Charnley. Y aquí está el doctor Walter Putnam Blount de Milwaukee, Wisconsin, que en el año 1951 describió el tratamiento cerrado para las fracturas supracondilias humerales en 1951. Y él había ya leído el libro del doctor John Charnley. Bueno, él escribió su propio libro, Fracturas en los Niños, cuando yo era residente de trauma general. Me tocó ver una edición de 1960 en la Biblioteca Biomédica de San Luis Potosí. Y Milch, Henry Milch, del Hospital for Joint Disease, a partir de 1923, escribió en 1955 sobre la primera clasificación de las fracturas del cóndilo, que ellos les llaman la gente que de habla inglesa dicen cóndilo lateral. No hay necesidad de decir cóndilo lateral porque del lado medial está la tróclea. Entonces se hizo esa clasificación de las fracturas condilares como Milch 1 o Milch 2 y está relacionado con la estabilidad del codo. Ahí tienen ustedes a su derecha Henry Milch, que falleció a los 68 años. Y el doctor Robert Harris, desde 1950 comenzó a publicar sobre las lesiones fisiarias. Tienen esa referencia de 1950, esas dos referencias de 1958, y a la derecha de sus pantallas está el doctor Harris, y ahí está también de ese artículo las lecturas instruccionales, y aquí está descrita una lesión como la que estamos descritos. Bueno, y el doctor John Garland, que falleció a la tierna edad de 98 años, de Filadelfia, Pensilvania, hizo la descripción y la clasificación de las fracturas supracondilias de los niños del húmero infantil. Apareció esta referencia en una revista que también se utilizaba mucho por los traumatólogos, que se llama Surgery, Gynecology and Obstetrics, de 1959. Entonces, ahí tienen la clasificación que utilizamos, que seguimos utilizando, de 1959. Y los franceses no se quisieron quedar atrás. Y el doctor Lagrange escribió una clasificación de las fracturas supracondilias humerales y también una clasificación de las fracturas del cóndilo humeral. También lo escribían los franceses como cóndilo lateral. En noviembre de 1993, me tocó asistir al primer congreso de ortopedia y trauma pediátrica en Guadalajara, y me tocó conocer al doctor Robert Bruce Salter. En el año de 1963, junto con el doctor Harris, escribieron esa clasificación en un artículo que apareció en el Journal of Bone and Joint, en la edición americana, de 36 páginas.
Esta foto que tienen a la derecha de sus pantallas es de 1957, cuando era jefe de cirugía ortopédica en el Hospital para los Niños Enfermos en Toronto, Ontario. El doctor Harris le pidió al doctor Salter que apareciera primero su nombre en esa clasificación, aunque el doctor Salter platicó, lo leí, que él quería que apareciera la clasificación como debía corresponder al doctor Harris. El doctor Salter insistió, pero finalmente prevaleció el que fuese la clasificación de Salter y Harris, en lugar de Harris y Salter. Y el doctor Henry Mankin, que estuvo primero en el Hospital for Joint Disease en Nueva York, de 1972 a 1996, escribió sobre la fractura de T-Jones. Aquí tienen al doctor Mankin, el doctor Pablo Castañeda, que está ahorita actualmente en Nueva York y se va a ir a Houston. Me obsequió este artículo. Aquí tienen el doctor Mankin, y en el extremo derecho está el doctor T-Jones, que describió esta lesión. La lesión de T-Jones juvenil la hizo el doctor Mankin, pero este hombre, fíjense la fecha, 1891, obviamente con extremidades de cadáver, hizo esa clasificación e hizo esa descripción. Con las extremidades de cadáveres hacía disecciones. Fue como llegó a ese diagnóstico. Es una clasificación, un tipo 3 de la clasificación de Salter y Harris. Y el doctor Mercer Charles Rank, también traumatólogo y ortopedista pediátrico, el primer libro que yo tuve comprado directamente, lo pude comprar. El doctor Charles Rank, nacido en Londres y fallecido en Toronto, escribió el sexto tipo de las lesiones fisiarias, que es una abulsión, un arrancamiento del anillo pericondrial. Y aquí está la clasificación de las lesiones triplanares pediátricas en los tobillos de los niños. El doctor Leonard Marmor, de la Universidad de California de Los Ángeles, en 1970, fue el que escribió este artículo y el que acuñó el término de lesión triplanar, que es algo que siempre nos insistieron nuestros maestros, que había que hacer un diagnóstico, porque muchas veces a los traumatólogos y ortopedistas generales, sobre todo los que ven muchos, nada más adultos, se les pasa hacer el diagnóstico de tanto de la lesión de T-Jones infantil como la lesión triplanar pediátrica. Y el doctor Metaixao, en septiembre 27 de 1979, con clavitos de Kirchner de 3 milímetros, más inmovilización por 2 meses en yeso, fue cuando nació el enclavado centromedular elástico estable. Se editó este libro en Montpellier, aunque el doctor estaba en Nancy, hasta 1988. Entonces, el creador del enclavado centromedular elástico estable es el doctor Metaixao. Y el doctor Wilkins, del lado derecho, está en 1984. Yo todavía estaba haciendo trauma general. Pude conseguir
esa fractura, ese libro del tercer tomo, el volumen tercero de las fracturas en los niños. En enero de 1994 está el manejo operatorio de las fracturas de la extremidad superior. Me tocó conocerlo en el año 2000 al doctor Kay Wilkins. Esta es una fotografía del año 2020. Y la última clasificación de las lesiones fisiarias pediátricas fue por el doctor Peterson de la Mayo Clinic de Rochester, Minnesota. En la parte 3 está la clasificación de 1994, el mismo año que Wilkins escribió ese libro. Y aquí está el doctor Teddy Slongo. Muchas gentes piensan que él es el creador de los clavos elásticos estables intramedulares, pero no. Resulta que el doctor Slongo estuvo en Annecy con el doctor Metaiseo en 1885 y escribió su libro junto con el doctor Wilkins sobre ese manejo de las lesiones, los clavos centromedulares elásticos estables en el año 2006. Al año siguiente escribió esa clasificación de las lesiones de los huesos largos en los niños en el año 2007. Esta es una fotografía a su derecha de sus pantallas del año 2020. Termino mi charla comentándoles, también es un proverbio latino que dice semper docendo dicere, donde semper significa siempre, docendo es donde viene docente, de ahí viene enseñar, y dicere es donde viene discípulo. Entonces, siempre enseñando se aprende. Cuando un individuo se pone a investigar, se pone a platicarles algo como esto que les acabo de platicar, aprende. El que viene enseña, decía mi padre, aprende 2 veces. Entonces, agradezco su presencia y su gentil atención. Aquí está mi correo electrónico. Les agradezco mucho que me hayan invitado.